Hola, ¿qué tal amigos? Soy Catarino Escobar. Hoy 7 de marzo del 2026 estoy en Culiacán, Sinaloa. Vamos a entrevistar a mi amigo Luis González sobre su obra. ¿Podrías presentarte? Sí, soy artista plástico, me llamo Luis Reinaldo González Coronel, más conocido como Luis González. Lugar y año de nacimiento. El 13 de noviembre de 1956 vine al mundo aquí en Culiacán, precisamente frente a la plazuela Álvaro Obregón. ¿Tenían su domicilio aquí? Sí. ¿Tus padres? ¿El nombre? A mi padre, pues, Luis Felipe González Díaz, y mi madre, Tomasa Coronel Hernández. ¿A qué se dedicaban ellos? Bueno, mi madre fue maestra, maestra escolar, ¿no? De actividades manuales, ¿no? Tecnologías. Y mi padre, pues sí, sobre todo fue un poeta, ¿no? Que realizó otras actividades, ¿no? Que le permitieron sacar adelante a la familia. ¿Cómo empieza tu educación? La primaria. Sí, comencé como todos, ¿no? ¿Verdad? En ese orden, ¿no? La primaria. ¿Dónde la estudiaste? ¿Perdón? ¿Dónde la estudiaste la primaria? ¿Cuál? Aquí precisamente Culiacán, ¿verdad? ¿En cuál escuela? Primero estuve en el colegio Cervantes, y después pasé a la escuela llamada Tipo, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre. Ávila Camacho. Ávila Camacho, bueno, de acuerdo. ¿Y maestros que recuerdas de la primaria? De mi primaria. Ajá. Los nombres no los tengo fijos ahorita, sí. ¿No? ¿Verdad? Requeriría de pensar un poco más, ¿no? ¿Verdad? Pero no tengo los nombres de ninguno de mis maestros, ¿no? Porque estuve hasta cuarto año de primaria en el colegio Cervantes. De la escuela Tipo, sí, la profesora Hilda de cuarto año, el maestro de quinto año, nos le decían el profesor, ¿profesor qué? Bueno, no lo recuerdo, pelirrojo él, ¿no? De pelo rizado, ¿no? Y el profesor Jerónimo de sexto año, ¿no? Jerónimo, sí. Esos son los... ¿Cómo empieza tu gusto por las artes? Desde niño uno empieza ya a manifestar la orientación. Todavía no lo tienen conciencia, pero quienes observan, ¿verdad? Y conocen, ¿verdad? Esas cuestiones, pueden advertir en los niños la vocación, ¿verdad? Porque es algo que se hace repetitivamente, ¿no? O sea, la inclinación de lo que uno realiza, ¿verdad? Va dejando una señal, ¿no? Que posteriormente pues ya adquiere forma, ¿no? Adquiere sentido, ¿no? Y que recuerde yo desde niño, desde que estaba muy chico, ¿verdad? Ya manifestaba esa inclinación al dibujo, al modelado con lodo, ¿no? ¿Verdad? O la plastilina, ¿no? Que en la primaria pues se hacen trabajos con ese material. Después vino un estudio más elaborado de las artes, ¿no? Ya cuando entré a la escuela de artes y oficios aquí cerca, ¿no? En el centro, y eso lo hice cuando comencé la preparatoria, ¿no? Comencé la preparatoria Zapata, ¿no? De la UAS. De la universidad, ¿no? ¿Qué maestro tuviste ahí en la escuela de arte? Cuando entré a la escuela no había, eran solo talleres, ¿no? Sí había una dirección, pero eran
solo talleres, por eso se llamaba Artes y Oficios. Y en muchas ocasiones pues no era tan fácil llevar una línea sistemática del ejercicio que realizaba uno, porque era un tiempo de mucho conflicto estudiantil, ¿no? ¿Verdad? Mucho movimiento social, mucha participación de la policía también, porque eran quienes estaban a la expectativa de los movimientos estudiantiles, ¿no? El caso es de que estando yo en la preparatoria, ¿verdad? Pues inmediatamente pasé a la escuela, y la Escuela de Artes y Oficios, y comencé a trabajar el barro, a dibujar. Ya tenía un maestro, ¿verdad? ¿Quién era? Cuando estuve ahí, Álvaro Blancarte era el maestro, ¿verdad? Álvaro es reconocido artista plástico, ¿no? Álvaro Blancarte. Estuve también en unos talleres de publicidad, ¿no? Que impartía Otón Echavarría. Mis maestros de dibujo, pues muy estimados, está José Guerrero, que le apodaban el Can Guerrero, ¿no? Y Rafael Peinberg, otro de los maestros que tuve de dibujo, ¿no? ¿Verdad? Pero como te digo, ¿no? No era muy formal por el motivo que ya mencioné. Estuve aproximadamente 2 años. En el siguiente año pues llegó aquí a dirigir la escuela Héctor López Gámez, que después fue retirado de la dirección, porque ese es el otro asunto, ¿no? En los tiempos de la escuela, que había mucho lío político, ¿no? Sí, muchas manifestaciones, mítines, ¿verdad? Ya en ese tiempo pues la línea de izquierda, ¿no? Ya se expresaba, ¿no? En las acciones. ¿Qué otro maestro recuerdas? Ahí Maestro en los talleres. De los talleres. Bueno, puedo mencionar a un maestro que vino de la Ciudad de México, ¿no? Enrique Flores, creo que era su nombre, le decían el Hanky, ¿no? Pronto me hice su amigo y él estuvo asesorándome en el trabajo de modelaje, de hacer moldes, ¿verdad? Precisamente en la escuela, en ese tiempo que estuve, hice vaciados en acabado de mármol, hice trabajos en cerámica, en yeso, y realicé una obra que el año de 1974 participó en un concurso nacional a nivel amateur de escultura, que promovía, así como otros concursos, ¿verdad? Otras áreas de la expresión, una institución llamada INJUVE, ¿no? Instituto Nacional de la Juventud. Fui a la Ciudad de México. Después el concurso se llevó a cabo en San Luis Potosí, así como de pintura, de fotografía, de dibujo. En otros estados otro tipo de concursos, ¿no? Y obtuve el primer lugar nacional a nivel amateur en escultura, ¿no? Con esa obra que realicé en la escuela. ¿Cómo era tu obra?
Era una forma que sugería un tanto el perfil de un casco romano, ¿verdad? De un yelmo, ¿no? Romano. ¿Por qué escogiste eso? Tal vez porque en ese tiempo me interesaba un poco la historia de Roma, ¿no? Me identifiqué con Julio César, ¿no? Y le llamé a esa obra La agonía de Julio César. Así la llamé, que a fin de cuentas es como una obra abstracta, ¿no? Si pudieras. Es trabajada en yeso con un armazón de alambrón, más o menos de una medida como de 60-50 centímetros, ¿no? ¿En qué otros eventos participaste, concursos? Bueno, cuando participé en ese concurso ya no estaba en la escuela, ¿no? Ya por mi cuenta estaba trabajando, ¿no? ¿Verdad? Pero ya tenía la idea de irme a estudiar a la Ciudad de México, ¿no? A la escuela de San Carlos, ¿no? La Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de México. Lo logré con muchos esfuerzos, puesto que no contaba con los recursos suficientes para mantenerme, con un apoyo de mi madre. Mi padre ya había fallecido, él falleció en 1973, más 73, sí, y en el 74 pues me fui a la Ciudad de México, me aventuré, conocí a algunos amigos paisanos de ahí, ¿verdad? Uno de Mazatlán, dos de Mazatlán y dos de aquí de Culiacán que tenían departamento. Entonces me permitieron compartir con ellos el departamento y aportar también, ¿verdad? En la medida en que podía, ¿no? Sin faltar la mensualidad del pago, ¿no? La cuestión es que también en la escuela encontré, aunque llevaba yo mi certificado de preparatoria, nunca lo ocupé, porque la escuela todavía no era, digamos que todavía no se había profesionalizado, no se entregaba títulos, y eran puros talleres libres, ¿no? El edificio de San Carlos, que es un edificio hermoso, ¿no? Un edificio pues más o menos entre lo neoclásico, ¿no? ¿Verdad? En esa categoría de la arquitectura. La cuestión es que tomé clases de dibujo, eran 2 horas diarias y 2 horas diarias en el taller de escultura. Pero yo en el taller de escultura pues pasaba más tiempo, ¿no? Porque trabajaba más, inclusive me volví el responsable del taller, porque el maestro se iba, a las 2 se retiraba, ¿no? ¿Qué obras hacían ahí? ¿Perdón? ¿Qué obras o proyectos hacían ahí? Bueno, era el taller de escultura, ahí se modelaba, había otros talleres de escultura, pero eran con otras técnicas, ¿no? Había un taller en donde se hacían vaciados en pasta de resina, el maestro Leonel Padilla, recuerdo, era de Jalisco, ¿no? Una persona, un buen tipo, ¿no? Muy interesante también, igual, me apoyó al principio, ¿verdad? Porque pues, conocía mi situación y estaba dispuesto a enseñarme todo lo que él sabía, ¿no? En cuanto al trabajo técnico de la escultura. Pero en el taller de escultura, digamos que donde se modelaba, donde se tomaba, se presentaba ahí una modelo, ¿no? ¿Verdad? Un desnudo, ¿verdad? Y se hacía el modelaje en desnudo. Igual, ¿no? Igual había modelos de desnudo en la escuela, en el taller de dibujo, ¿no? En el segundo nivel. Jorge Tobar, el nombre del maestro, que por cierto era un comunista irredento, ¿no? Esos que no aceptan más que sus ideas, ¿verdad?
y de los que están dispuestos a morir inclusive, ¿no? Por sus ideas, ¿no? Yo tuve varios problemas con el maestro y sin embargo, digamos que compartimos la amistad, una especie de amor y odio. ¿Por qué dice que debatían las ideas ahí? Te vuelvo a repetir, ¿no? Es que él era comunista, ¿no? Él estudiaba la ideología también, ¿verdad? Él no estaba de acuerdo con ninguna expresión capitalista, ¿no? A eso me refiero, ¿no? ¿Qué les decía sobre la obra de ustedes? Bueno, ahí sí que él se sometía también, porque él se supone que estaba como maestro. Ya el aspecto de su ideología, de su forma de pensar, no intervenía, ¿no? Cuando él estaba dirigiendo a los alumnos. En esa etapa de allí en México, ¿qué proyectos hiciste? Bueno, mira, ahí realicé un trabajo que se quedó por allá, otros trabajos que no los terminé, ¿verdad? Y una obra que pude sacar de la escuela para llevarla a un concurso en Aguascalientes, en la feria de San Marcos, ¿verdad? Hay un concurso nacional para los jóvenes, ¿no? Se llama Concurso de Arte Joven, y ahí participé, ¿no? No te mencioné anteriormente que también volví a participar en 1975 en el concurso nacional del INJUVE en escultura, y volví a ganar el segundo, digamos que el primer lugar nacional por segunda vez, y el tercer lo menciono porque para que no quede fuera, ¿no? Ya que llevamos un orden, ¿no? En 1975 volví a participar, ya cuando el DIFOCUR, el Instituto de Cultura Actual, apenas estaba en ciernes, ¿no? Y quien lo dirigía en unas oficinas era la hija del gobernador Alfonso G. Calderón, Sandra Calderón. Yo fui a participar en 1975 a la Ciudad de México. Bueno, creo que me estoy confundiendo. Mira, yo no entré a la escuela de corrección, ¿no? Yo no entré a la escuela de San Carlos en el 74. Entré el 76, ¿verdad? Estuve 76 y 77. El 74 y 75 fueron los años en que yo participé y que obtuve esos primeros lugares, ¿no? En el 76 volví a participar ya como jurado del concurso nacional, porque me invitaron a ser jurado del concurso nacional. Sé que ya participar de nuevo como concursante una tercera vez, pues ya digamos que ya mejor no había que darle espacio a otros, ¿verdad? Para que fueran premiados. Entonces, el 76 fui jurado del concurso nacional. El 75 el concurso se realizó en Querétaro, ¿no? Y en el 76 el concurso se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora. Ahí fui jurado, ¿no? Ahí fui jurado, ¿no? Cuando regresas a Culiacán, ¿cómo fue que regresas para acá? Bueno, después de estar 2 años y medio en la Ciudad de México, batallando con la supervivencia, ¿verdad? Me llegó la invitación para, digamos, trabajar como maestro en una escuela de Nabolato, ¿no? Por invitación del pintor José Guadalupe Castro. Se llaman el Opus, ¿no? Bueno, él se llama el Opus, ¿no? Se hace llamar el Opus.
que ya conocía, ¿no? Ya tenía trato con él. Entonces él abrió en una escuela, digamos que una escuela que después sería la preparatoria de la universidad. Ahí fue el taller de artes plásticas, ¿no? Dirigido por Lopus. Entonces me invitó y regresé, ¿no? Hicimos una exposición con los alumnos, pero rigurosamente había que estar inscrito, ¿verdad?, en el Partido Comunista, ¿no?, para poder trabajar, ¿no? Y yo no estuve de acuerdo con eso. Entonces lo que hice fue, no dejé de visitarlo, no dejé de convivir con él, pero ya empecé a trabajar por mi cuenta, ¿no? Llevar a cabo un trabajo, de manera autodidacta, ¿no?, si tú quieres, ¿no? Ya empecé yo a ejercitar, a buscar la manera de seguir haciendo escultura, ¿verdad? Y en ese tiempo entré a la escuela de idiomas de la universidad, ¿verdad? Compartí el estudio de los idiomas con mis ejercicios en esos talleres busqué un taller de herrería donde realicé los trabajos en herrería, ¿no? Soldé algunas figuras en varilla para que luego trabajarlas en otro material, ¿no? Así fue el proceso, ¿no? Hubo un intento de entrar a la Escuela de Artes Plásticas. Asesoré a algunos alumnos, ¿verdad? En ese tiempo estaba el director, el pintor de Jalisco, Jerónimo Uribe, y puesto que el hecho de haber regresado a la escuela de San Carlos, ¿verdad?, ya no se encontraba la escuela ahí era nada más, creo que el posgrado y oficinas administrativas, ¿no? La escuela ya se encontraba en Xochimilco, ¿no? Bueno, hasta allá fui a dar por un documento, ¿verdad?, para que me acreditara el trabajo en la escuela, ¿no?, aquí, ¿no?, ¿verdad? Pero parece ser que no le pareció, no fue suficiente y me dijo que no podía, ¿no? Entonces yo me retiré de la escuela y seguí trabajando por mi cuenta, ¿no?, ¿verdad? Participando, eso sí, ¿no? Participando de manera colectiva. Mi obra pues viajó, se exhibió en varios estados de la República. Cuando dices obra, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es esa? A mi obra escultórica y a mi obra pictórica, ¿no? ¿Cuáles puedes mencionar algunas? Sí, puedes mencionar algunas. Bueno, mira, dibujé bastante, ¿no? Dibujé bastante y seguí experimentando con los materiales. Seguí participando, como te digo, tanto en exhibiciones en otros estados, ¿verdad? A través del ya formado Difocur, ¿verdad? Y también por otro lado, ¿no? Yo buscaba otras participaciones cuando me enteraba yo de concursos, ¿verdad? De invitaciones que me hacían, ¿no? Además, en ese tiempo, con los compañeros artistas, ¿verdad?, pintores, sobre todo, ¿verdad?, hacíamos exposiciones independientes, como grupo, ¿no?, como un colectivo, ¿no? Éramos un colectivo realmente, ¿no? Y bueno, pues yo me involucré en la cuestión social, hice mucha crítica, hice muchas participaciones de denuncia, llegué a hacer denuncias públicas, llegué a organizar algunos mítines. ¿En dónde te ponías? Bueno, el lugar que siempre se recurre, ¿no?, es en el atrio de la catedral, ¿no?, ¿verdad? ¿Qué pusiste ahí, por ejemplo? Bueno, ahí fue, mira,
esta conversación puede ser muy prolongada, ¿no? Porque aunque lleva un hilo conductor, todas las actividades no se mencionan, unas cuantas, ¿no? Además, hay detalles muy importantes que ahorita no los recuerdo bien. Y luego, como te digo, a la par del trabajo artístico, porque ese sí no lo abandonaba, ¿no? ¿Verdad? Me involucraba en esas cuestiones sociales, ¿no? Digamos que era natural en mí ser empático ante conflictos no únicamente locales, ¿no? Nacionales, sino también al exterior. Llegué a estar 17 días completos defendiendo a Irak en la primera invasión que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con el presidente Bush, el Bush padre, ¿no? Porque después vendría el hijo a gobernar, ¿no? Eso fue en 1991. Anteriormente ya había estado yo en la plazuela por otros motivos, ¿no? ¿Verdad? Pero como te digo, mencionar cada episodio de esas etapas lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? Trataré de ser más... ¿Aquí sí. alguna manifestación de algún problema local que hayas... Bueno, mira, precisamente los problemas que había con el Estado, ¿no? Que seguía imponiéndose y seguía negando derechos a los dineros que requería la universidad para su funcionamiento, ¿no? Pero la primera manifestación en la que yo participé, pues estaba todavía más chico, estaba en la preparatoria Zapata. Nada más para mencionar ese detalle. ¿Qué edad tenía? Pues tenía yo 16 años. 16 años, y ya andaba yo repartiendo volantes, ya andaba con una varilla que nos daban, ¿verdad? Por si llegaba la policía, porque realmente llegaba la policía y se llevaba a los estudiantes a la cárcel, ¿no? Y a mí me tocó estar en 2 ocasiones encerrado, ¿no? Una en la penitenciaría, y otra aquí cerca, ¿no? En la prefectura de policía, ¿no? Pero como te digo, se tocan varios asuntos y para hablar de arte exclusivamente, de trabajo, que también requiere otro tiempo, ¿verdad? Y que también me parece a mí muy interesante, ¿verdad? No solo por el hecho de hablar sobre mi trabajo artístico, sino también para hablar sobre el entorno, ¿no? La época, los elementos que participaron. Ese entorno, ¿cómo lo plasmaste en tu obra para esa manifestación? Mira, efectivamente, mira, había siempre algo en mi trabajo, ¿no? Por un lado, me encantaba todavía me sigue gustando, ¿verdad? Crear formas abstractas, dinámicas, ¿no? ¿Verdad? Y todavía lo he hecho, ¿no? Pero también me gustaba distorsionar la forma. Eso lo hice más en el dibujo y en la pintura. Distorsionar la figura, ¿verdad? Siempre con una intención de encontrar algo o expresar algo que a veces yo ni comprendía por el momento, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo interesante de la obra, que muchas veces realizas y no lo comprendes, porque tu creatividad, el conocimiento que ya traes, va más allá de la lógica, de la función de análisis, ¿verdad? Que muchas veces requiere tiempo, ¿verdad? Para que resulte más objetivo el conocimiento que tú has expresado, ¿no? Bueno, en el caso de la ¿cómo se llama? De un meeting que haya. Hablabas del meeting. Bueno, ¿cuál fue tu obra que expusiste? Bueno, no, mira, más bien
Me tocó hacer, por ejemplo, performances. O sea, construí, por ejemplo, una pequeña ciudad, hecha de hielo seco, materiales de madera, cuerda, en fin, sugerirla nada más, ¿no? Para sugerir que se trataba de Hiroshima, ¿verdad? Llegué a crear la pólvora ahí, hubo fuego, ¿no? En varias ocasiones hubo fuego en mis performances. Bueno, en otra ocasión construí una bomba atómica, ¿no? Que era la bomba que lanzaron en otro aniversario de la caída de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Construí un cohete de 3 metros, ¿no? En 3 partes, ¿no? O sea, en 3 partes que se armaba ahí mismo, ¿no? En el momento del meeting, ¿no? ¿Verdad? Con amarres sin clavos, porque se trataba de que los niños que hubiera en su mayoría en el meeting pasaran a desactivar la bomba. Que fue una cosa interesante y curiosa, porque cuando les dije que la desactivaran, no les dije que la destruyeran, ¿no? Y otros compañeros músicos, sobre todo de rock, mientras estaban tocando, ¿verdad? Improvisando, ¿verdad? Con una batería, con una guitarra, los niños se lanzaron como si fueran unos guerreros, Willy, guerreros, y empezaron a desbaratar la bomba. Que yo dije, bueno, pues calculo que en 15 minutos o 10 minutos ya está abajo, ¿no? Desactivándola, ¿no? Desamarrando, rompiendo el cartón. No, hombre, no duró ni siquiera medio minuto cuando ya estaba abajo, porque lo hicieron con furia, con energía, también con juego, ¿no? Sí. Y eso para mí resultó muy interesante, ¿no? ¿Verdad? Ese tipo de cosas llegué a hacer en muchas ocasiones, ¿verdad? Inclusive en cuanto a las manifestaciones, en 1991, ¿verdad? Cuando todavía no se daba la invasión a Irak, que era nada más una amenaza, ¿verdad? Porque se trataba de que si Hussein, ¿verdad? El protector de Irak, salía de Kuwait, que pues Kuwait pertenecía a Irak, pero pues ya se había convertido en una colonia norteamericana, ¿no? Y Estados Unidos, a través de sus emisarios, ¿verdad?, informaban que se trataba de que estaban defendiendo a Kuwait, porque Kuwait eran sus amigos. Así lo manejaban, así como te lo estoy diciendo. Eran amigos. Pero ¿cuáles amigos, no? Ya sabemos que iban por el petróleo, ¿verdad? Y en esa manifestación anterior yo hice una bandera de la ONU, grande, ¿no? La hice con un cartón muy flexible, ¿no? Con su asta, ¿no? Y por los 2 lados, y le recorté llamas, ¿no? Sugerencia de llamas, de flamas, ¿no? ¿Verdad? En el contorno, ¿no? Llamas con el color también. De tal manera, cuando la ondeaba, parecía que realmente se estaba quemando, pero era un efecto visual, ¿no? ¿Verdad? La gente creía que realmente era una bandera que se estaba quemando, cuando nada más era una bandera pintada de fuego, y que con el movimiento daba la impresión de que realmente era fuego real. Digo que realmente era fuego, quiero decir. Entonces, ese tipo de cosas para mí formaban parte de mi expresión también. Volviendo, ¿no? Tengo obra que lleva una línea, obra temática sobre un tema, ¿no? ¿Verdad? Tengo obra que habla de, digamos, o que expresa algo de historia, algo de filosofía, algo de, en fin, ¿no? A ver, déjame recordar. No sé si yo he recibido 2 reconocimientos, me refiero a las becas, ¿no? En 2 ocasiones.
Nada más porque nada más en esa he participado en más, pero tuve dos becas, ¿no? Del FOECA, ¿no? Creo que en el primer, cuando tuve la primera beca, Meleros fue mi, ¿cómo le llaman? No asesor, no, pues no, pero el que revisa el trabajo, un tipo sinodal. el trabajo mensual o trimestral. Creo que como es por un año, ¿verdad? La beca, cada mes o cada 3 meses, creo, no recuerdo bien, había que presentar con digamos, fotografías, textos, ¿verdad? Escritos en síntesis del avance del trabajo. Y yo, y él fue el que se encargó. Bueno, es un cargo que le dio el Instituto de Cultura, ¿no? Y él fue el que se encargó de revisarlo, ¿no? ¿Tú participaste con algunos proyectos y si los presentaste digamos, a la institución, no sé, al Difocur o algo? Si presentaste a otros proyectos. Bueno, yo he presentado muchos proyectos. Si nos podrías mencionar algunos. Mira, y bueno, algunos proyectos fueron aceptados, ¿no? Sí. Se llevaron a cabo, ¿no? Otros no, ¿verdad? Pero llegué a proponer, por ejemplo, la realización de una escultura monumental que sustituiría en el lugar donde estuvo la famosa canasta, ¿no? Canasta que un huracán destruyó, ¿no? La dobló, ¿no? Bueno, ese proyecto lo presenté. En otra ocasión presenté otro proyecto para el ayuntamiento, ¿no? ¿Verdad? De otra escultura monumental, ¿no? Diseñada ya, ¿no? Con los elementos técnicos que se requieren, ¿no? Y otra ocasión fue cuando presenté un proyecto para la realización de la figura del pescador, cuando estuvo un político que acaba de fallecer de apellido Yamaguchi, no sé si te suena. Nabolato. Sí, el Nabolato. Yo le presenté el proyecto, le hice la figura, porque hacía las maquetas, ¿no? Hice la figura de requerían una estatua de un cañero, ¿no? Con el machete ahí, bueno, y yo le hice la figura abstracta, ¿no? Con cierta abstracción, con piezas de metal lo hice, ¿no? Uh-huh. Que por cierto no lo aceptó, pero sí se quería quedar con la maqueta. Una vez me comentaste también de proyectar una especie, no recuerdo bien, de cine. Aquí me hablaste que... Bueno, pues es como te digo, pues. Si hablamos de una época, ¿no? Si hablamos de un tema, ¿no? Si hablamos de un periodo también, ¿verdad? Pues hay muchos elementos que participan, ¿no? Y ahorita ya nos saltamos de nuevo en el tiempo, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo a otra presencia en la plazuela que hice durante 17 días para protestar contra el festival cultural que llevaba a cabo el Difocur, ¿no? Festival cultural. ¿Qué pasó ahí? Que se dio, Francisco Labastida era el gobernador, ¿no?
Y quien estaba a cargo de la dirección del Difocur era el arquitecto José Carlos Ruiz Acosta, ¿no? José Carlos Ruiz Acosta, ¿no? Que por cierto tenía yo una simpatía que todavía permanece, ¿no? Él iba a mis exposiciones, ¿verdad? Platicábamos. A fin de cuentas, éramos un tanto vecinos porque él vivía por las Rosales y yo aquí por la Andrade. Nada más que yo visitaba, en un tiempo visité mucho ese sector donde él vivía. Bueno, donde él vivió también, porque era la casa familiar, porque tenía unas amistades por ese rumbo. Pero lo que yo te quiero decir es de que Carlos me veía bien y creo que todavía, no hace mucho que no lo veo. Él fue director cuando estuvo la Bastida de gobernador. Se llevó a cabo el primer festival, muy bien, ¿no? ¿Verdad? Invirtieron mucho dinero, el Estado invirtió mucho dinero porque trajeron grupos extranjeros, ¿verdad? Vino una orquesta creo que de Rusia vino una orquesta, vinieron grandes artistas, ¿no? Ya reconocidos, ¿verdad? Tenía sentido el principio del festival porque es una manera de formar, ¿no? Formar público sobre todo, ¿no? En el segundo festival fue el siguiente año, pues ya fue menos, ¿verdad? Y en el tercero pues nada más invitaron a un solo artista con su grupo para participar. O sea, no invitaban a cualquiera, ¿no? No sé, consideraban que no tenían el nivel, que no teníamos el nivel. De cualquier manera nos parecía un tanto discriminador, ¿no? Entonces, solamente invitaron al grupo de Oscar Liera, ¿no? El tatuaje, ¿no? Para participar. Y fue cuando Guadalupe Castro, Rubén Gallardo, un pintor de Mazatlán, y yo armamos un plantón en la catedral. Creo que esa ocasión fue, ¿no? Y llevamos a cabo muchas actividades culturales ahí mismo, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Como cuál? Por ejemplo, iban músicos, cantantes, ¿verdad? Iban gente a leer poesía, ¿verdad? Como en el caso de Valenzuela Mísquez, que acaba de fallecer, ¿verdad? Maestro que fue director de la Escuela de Artes también. Y yo en ese tiempo pues tenía a mi amigo Jorge Briones, que le gustaba el cine y era el encargado del cineclub de la universidad. ¿Franco? No, estoy diciendo Jorge Briones. Él es de Nayarit. Creo que ya está ya es historiador, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo trabajaba en la universidad. Y él se apuntó para transmitir aquí en la plazuela la proyección y estuvo presente, se llevó a cabo, ¿no? Unas caricaturas canadienses. El muro de la catedral lateral por este lado de la Ángel Flores, ¿verdad? Se proyectaron esos y hubo público, bastante público, conseguimos sillas para ello. Esas eran actividades durante el tiempo que estuvimos en el plantón. Posteriormente, ya pasados los años, en 1990 esa fecha creo que fue en el 89 más o menos, el plantón o el 89 aquí en la catedral, por ahí esas fechas. En el 95, en el 94 realicé otro proyecto. Este fue para el Colegio de Sinaloa. Ese proyecto era para conmemorar
los primeros 100 años del cinematógrafo. En 1974 yo sabía que el año siguiente se iba a conmemorar en el mundo, ¿no? ¿Verdad? En el mundo, digo, quizá algunos países no, ¿verdad? Pero así se acostumbra a decirlo. Los 100 años del cinematógrafo. ¿Por qué? Porque se dio a conocer en 1895. Y junto con otro compañero, ¿verdad? Yo le propuse que otro compañero que también ha estudiado o es aficionado al cine, lo realizáramos. Y yo realicé el proyecto, ¿no? Y de realizarlo en el colegio de Sinaloa, ¿no? El colegio de Sinaloa, ya sabes que es una institución que mantiene con sueldo vitalicio a 10 sobresalientes sinaloenses, ¿no? Bueno, el caso es de que yo le presenté y en ese proyecto, ahorita te voy a decir por qué lo menciono, ¿no? En ese proyecto iban a participar más amigos. También yo logré entusiasmarlos para que aportaran. De haberse llevado a cabo, habría sido todo un evento trascendental, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las actividades a realizar durante una semana era, digamos, entrevistas sobre la época del cine de la compañía operadora de teatro, ¿verdad? Que tenía el cine Diana, antes Avenida, Reforma, ¿verdad? En fin, ¿no? Claro, hubo más cines y más desechados, ¿no? Pero ya para ese entonces el cine Reforma ya había cerrado sus puertas, pues ya estaba en espera de dar un cambio, porque ya no era el cine, ¿verdad? Aquí en la esquina donde ahora está el MIA. Pero yo logré que el ayuntamiento me prestara equipo que todavía estaba dentro del cine, como aparatos, ¿verdad? Como el proyector, butacas. ¿Cuál era la idea? De recrear en el atrio, ¿verdad? En la parte en donde se llevó a cabo las anteriores proyecciones, una recreación del cine. Y para eso, de nueva cuenta, mi amigo Briones estaba de acuerdo, ¿no? Ya lo había contratado, ¿no? Lo había invitado, ¿no? Entonces, amigas mías iban a hacer palomitas, se iban a vender refrescos, chocolates, iban a andar como edecanes, fíjate, mis amigas y otras chavas, ¿no? Iban a hacer la de edecanes para atender a la gente que se lo merecía, pues, la gente de la calle. Inclusive. Boleteras habría. No, boleteras no, porque no se iba a cobrar por eso. Pero no pusieron la imagen, pues, de la... No, lo omití porque, bueno, había también que ser más objetivo en el asunto, ¿no? Sí, claro, hay más elementos, pero bueno, la cosa es de que mis amigas estaban contentas porque iban a participar sin ganar ni un 5 más que disfrutar, ¿no? De esa nostalgia, ¿no? Iban a hacer decanes, a conducir a la gente, y luego ofrecer palomitas, ¿verdad? Bueno, se iban a vender refrescos, chocolates, ¿verdad? Y se iban a presentar unas películas del cine mexicano de la época de oro, ¿no? La cuestión está, bueno, otra de las actividades eran entrevistas a la gente, tres conferencias y una exposición de carteles de películas que yo poseo, ¿no? Porque cuando cayeron los cines, yo me interesé por recuperar esos carteles que me los regalaron, ¿no? Me dejaron que me los llevara, ¿no? Saqué más carteles del cine Diana y del cine Alcázar y del Cinema Culiacán 70. En fin, ¿no? ¿Qué otro detalle?
Perdón, Perdón. En la parte de las conferencias, ¿quiénes iban a ser los ponentes? Bueno, íbamos a tener una invitación porque no creas que iban a venir gentes de México, ¿no? Sí. Sino que les íbamos a dar espacio a las personas que tenían conocimiento, pero eso ya era por invitación, ¿no? Ya. Inclusive yo también iba a participar, ¿verdad? Pero bueno, aquí la cuestión fue que como era mucho trabajo para mí como promotor cultural, ¿verdad? Propuse al instituto, al Colegio de Sinaloa, que, bueno, te digo, tenía poco tiempo de haberse instituido, ¿no? Propuse el pago de una obra conmemorativa. O sea, yo iba a realizar un cuadro más o menos como de unos 3 o 4 metros, ¿verdad? Ya lo tenía diseñado, ¿no? Donde iba a representar simbólicamente la historia del cine. Ya tenía yo mis, digamos, bocetos, ¿no? Y era un pago que consideraba justo por tanto trabajo, pues. Yo después de ahí, pues iba a continuar con mi trabajo personal de las artes. No tenía ningún interés en entrar a trabajar ahí. Simplemente me parecía justo y válido que Culiacán, Sinaloa, se llevara a cabo un aniversario de los primeros 100 años del cinematógrafo. La conferencia y la exposición de carteles, ¿dónde se iban a realizar? En el Colegio de Sinaloa. Allá. Sí, exactamente. No Era iba a un haber programa otros- para el Colegio de Sinaloa. Todo iba a ser allá. Sí. La proyección iba a ser acá. Sí, la proyección iba a ser acá. Catedral. Efectivamente. Pero le gustó la idea, pero no quedó totalmente convencido porque dijo, pero todo está bien, pero ¿qué tiene que hacer el Colegio de Sinaloa llevando a cabo un aniversario de asuntos que tienen que ver con el espectáculo? ¿Por qué? Porque la proyección de la importancia del colegio era más bien más seria, ¿no? Más según él, ¿no? Eso fue lo que yo entendí, ¿no? Total, no estuvo de acuerdo. Yo para eso ya había propuesto también al Difocur que nos apoyara en el Difocur, en aquel tiempo Difocur, ¿no? Y no estuvo de acuerdo tampoco la dirección, no quisieron. Me arrepentí de no haber continuado con el proyecto en otras instituciones. Te voy a decir por qué. Porque sí se llevó a cabo el evento del aniversario. ¿Y sabes dónde se llevaron a cabo los eventos? ¿En el colegio? En el colegio. Entonces yo consideré que el director, un amigo, un doctor de apellido Gagiola, ahorita no recuerdo el José, nombre. ¿no? ¿Eh? No era José, ¿no? Es probable. Ah. Bueno, consideré que me había robado el proyecto, en serio, porque siempre lo llevó a cabo, pero ya de otra manera, no como yo lo había proyectado, ¿verdad? ¿Quién prestó carteles? Miguel Tamayo, Espinosa de los Monteros. Se dio una conferencia, fue más reducido, ¿no? Ya. ¿Verdad? Yo rehusé participar con mis carteles, sin embargo, me pareció bien que se haya llevado a cabo. Inclusive yo asistí al evento, pero nunca, hasta después reclamé un poco y bueno, este cabrón me robó el proyecto. Ese que ibas a hacer tú de 4 metros. La obra conmemorativa era una pintura. Ajá. ¿Qué representaba? ¿Cómo era? Bueno, yo te hablé ya de que había hecho ensayos sobre una representación simbólica de la historia del cine. ¿La tienes esa Sí. imagen para...? Mira, bueno, la cuestión es esta, ¿no? Ajá. La cuestión es que no se llevó a cabo, ¿no? Punto, ¿no? O sea, si me hablas de proyectos que he presentado, bueno, algunos se han cumplido y otros no, y así es esto, ¿verdad? No siempre te van a aprobar, independientemente de que tu proyecto sea válido, ¿no? Sea importante, ¿no? ¿Verdad?
Y sobre tu obra ahí en el malecón, que está una banca. eso fue una selección, un concurso de una selección de 8 bancas. ¿En qué año sería? Ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Creo que fue en el 2009, 2010, por ahí. 2009, por ahí. ¿Qué representaste? El ayuntamiento y digamos, obras públicas y cultura ayuntamiento presentaron, convocaron a participar en una selección de 8 obras únicamente que iban a estar colocadas en el malecón viejo, ¿no? Te voy a decir, ese año Jesús Vizcarra fue presidente municipal, que fue temporal, ¿verdad? Porque luego salió para contender a la gubernatura, ¿no? Entonces, el año en que Jesús Vizcarra fue presidente municipal, ese año se llevó a cabo la realización de ese proyecto, ¿no? Hubo muchas participaciones. Yo presenté 2 proyectos, uno de ellos fue el aprobado, ¿no? Y ahí se encuentra por el malecón viejo, entre Donato Guerra y Morelos, ¿no? Es la última banca, ¿no? Porque por el malecón viejo están las obras a distancia, ¿verdad? Las 8, hasta concluir una cerca de por allá por las Jicotencas, ¿no? Una de ellas ya no está porque como fue de bronce, ¿verdad? Era una silla de bronce, mandaron a hacer bronce de un compañero arquitecto que se llama Miguel Ángel Ojeda. Él fue seleccionado con esa, y que fue una silla, no era una banca, era una silla común y corriente, ¿no? Una silla que pues mandó a hacer en bronce, ¿verdad? Para una sola persona. Bueno, tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? Aunque no era una banca, ¿no? Pero los ladrones ahí se encargaron de robarse el bronce para venderlo. En tu banca creo que hay 2 personas, ¿no? En tu banca hay 2 personas. No, si nos puedes hablar. No, esa no es la banca. A ver, no, si nos puedes hablar. Sí, mucha gente piensa porque yo he manejado la figura, okay. Pero no, esa que inclusive ni está terminada, ¿no? El autor no le concluyó ahí las manos y aún así se inauguró como tal, ¿no? Sí, ha sufrido vandalismo, ¿no? Como todo, ¿no? No, mi banca es una figura que está por el malecón viejo, entre Avenida Morelos y Avenida Donato Guerra. Casi enfrente está una gasolinera, ¿no? Pero, y está a unos pasos al poniente del puente bimodal, ¿no? Que va a Forum. Bueno, esa banca es una figura dinámica, ¿no? Que tiene movimiento, porque toda la forma está integrada. No es una banca con las piernas separadas de la banca, ¿no? Sino está completa, porque son círculos. Pues te puedo mandar el video, ¿no? Sí. No hay problema. Es de color azul, ¿no? Está pintada de azul. Y luego tiene una forma, la espalda de la banca tiene movimiento también porque no es plano. Es una forma que tiene movimiento, ¿no? El hueco hace hueco, el espaldar de la banca hace hueco, y ese hueco es un corazón, de manera que la banca se llama Amor. Y uno puede sentarse, o sea, es amplia, ¿no? Se puede sentar al frente, 2 personas se pueden sentar al frente y esconderse para darse un beso, ¿no? Atrás de la forma de la banca, ¿no? En la parte de arriba. Voy a mostrar un poquito ahí la imagen. Es azul. ¿Por qué azul? Esa es.
Ajá, la estoy mostrando ahí. Ah, ¿Por qué azul? bueno, es un color que me gusta en lo personal, ¿no? ¿Verdad? Ya las otras obras, ya en los 2000, 2010, 2020, que hayas hecho en tu casa. Pues sí, he hecho mucho trabajo en escultura. Yo comencé como escultor, Sí. pero te quiero decir que en, en 1980 hice una pausa prolongada y me puse a pintar. O sea, la gente me conocía como el pintor porque yo hacía pintura, ¿no? ¿Verdad? Llegué a hacer muchas exposiciones. Del 80 al 2000 me la pasé pintando, también a raíz de un accidente que tuve con un material de la escultura, ¿no? Me puse a pintar más y en el 80 retomé la escultura, y de escultura pues ya he hecho un buen número de exposiciones individuales, ¿no? Sí, Creo que la última exposición que tuve la llevé a Mazatlán, pero era la obra que expuse aquí creo que en el 2015 expuse aquí en la universidad, ¿no? En la Galería Frida Kahlo. Llevé una obra que se llamó Naves Digitales. Esa la llevé como en el 2000, ¿qué será? 2002 o 2022 o 2023 la llevé a Mazatlán, ¿no? Y la última exposición que tuve aquí en el Difocur, en el Instituto de Cultura, fue de dibujo, ¿no? La tuve en el 2017, creo. 2017 o 18, es que a veces las fechas no quedan totalmente fijas en la memoria. Si me puedes comentar sobre de Rafael Buelna, la escultura. Ese monumento lo hice en el 2006. Me buscaron, el presidente municipal de ese tiempo en Mocorito, me buscó para realizar un nuevo monumento para Mocorito, ¿no? De Rafael Buelna, el granito de oro, el general que murió joven, y pues era una cuestión de tiempo porque se suponía que en 2 meses tendría que estar listo, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo contraté a un compañero, ¿verdad? Para una figura de ese tamaño, porque la figura es de 2 metros, ¿no? Y está vaciada en pasta de resina con fibra de vidrio y acabado de bronce, ¿no? La pátina, ¿no? Y pues para hacer una cosa grande pues se requiere de un ayudante, ¿no? Me ayudó a hacer los moldes, a hacer el vaciado, ¿verdad? Y se colocó en un hemiciclo que se encuentra en la plazuela de Mocorito. Se construyó un hemiciclo, ¿no? Para ponerla como base, y la llevamos a colocar. Se develó, fue todo un evento trascendental también, porque estuvo la familia Buelna, que la familia Buelna, muchos de ellos son amigos míos, ¿no? La familia Buelna fue mi vecina, ¿no? Entonces fue en 2006, creo.
Ahora hay otra cosa, ¿no? Yo hice la figura, hay fotografías, tengo fotografías del modelado, ¿no? La figura en el taller de mi casa cuando viví aquí por la Andrade, que fue ahí he vivido casi toda mi vida ahí, ¿no? Ya lo había terminado de modelar, fue a revisar el presidente municipal, la había hecho tal y como me lo habían dado en la foto, ¿no? Con su casquete, con su cebita, con sus botas, que había hecho una mano abierta como en señal amable, ¿no? Y otra cerrada como puño, como que representando fuerza, ¿no? Pero también le mostré unos dibujos que yo había hecho, unos dibujos de una idea mía personal, ¿no? Y me va diciendo, no, me gusta más así, y me dijo, cámbiala. O sea, yo tuve que cambiar toda la forma para hacerla como estaban en los dibujos, de manera que yo la realicé en una idea original mía, ¿no? ¿Cómo era esa figura? Con formas en movimiento en el pecho, como si fueran unas plumas o unas vísceras, ¿no? ¿Verdad? Pero no en forma grotesca, sino con línea, ¿no? Con movimiento, ¿no? El casquete más bien, ¿verdad? Porque tiene la visera ahí. Le hice el águila como si se estuviera saliendo del casquete, ¿no? O sea, fuera del círculo, ¿no? Fuera del círculo. Detalles como esos, ¿no? ¿Verdad? Para darle una mayor, digamos, una mayor interpretación, que no se quedara en una figura común. Ahora, el estilo ese corresponde a una corriente de la obra llamada futurismo, ¿no? El futurismo que comenzó como un movimiento literario, ¿verdad? Abarcó la plástica, ¿no? Se llevaron a cabo pinturas futuristas, todo en Europa, ¿no? Todo surgió en Italia. Y la figura está realizada en ese estilo futurista. O sea que no es un monumento de una figura, no es una figura convencional como tantas, ¿no? Como un mono, por decirlo así, ¿no? De una manera un tanto vulgar, si tú quieres, ¿no? No es un mono, es una figura que tiene una idea artística, ¿verdad? Innovadora, moderna en su tiempo, ¿verdad? Pero después yo creo que no terminaba el año cuando fue retirada, ¿no? Dicen por ahí algunos que la balacearon, dicen que a algunos no les gustó, no sé exactamente, pero hace algunos años mi amigo Briones, ¿verdad? El historiador, como te digo, que ahora trabaja en Nayarit, me dijo que el gobierno de Nayarit estaba interesado en rescatarla, puesto que ya no estaba exhibiéndose al público, ¿no? Bien el gobierno de Sinaloa podría donarla, puesto que Rafael Buelna Tenorio fue más reconocido para el sur y es querido en Nayarit porque también por ahí llevó a cabo sus acciones militares. Además se casó con una nayarita, ¿no? El caso es de que pues me di a la tarea de investigar, pues, porque me pidió que si podía localizarla, ¿no? Hasta la fecha no sé dónde está. ¿Qué pasó? Algunos dicen que está embodegada, otros que la van a volver a colocar. No sé en qué condiciones esté, porque también si fue dañada, pues habría que repararla, ¿no? En caso de quererla colocar en algún sitio. ¿Has incursionado en la literatura? También. ¿Me puedes decir? Sí, porque desde hace mucho tiempo en la literatura, claro, es otra de las áreas de mi realización, que más bien tiene que ver con mi trabajo, digamos, no
digamos, no de trascendencia en la edición de los trabajos, no por ese lado, porque casi yo no he publicado mis trabajos. En algunas revistas, nada más, algunos artículos, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Porque lo que me gusta a mí es leer mis textos, ¿no? Tengo varios montajes de mis trabajos. Además, he dado algunas conferencias sobre historia del arte. Me gusta siempre estar ante el público, ¿no? ¿Verdad? Y leer mis trabajos, ¿no? Así es como he hablado de ciertos movimientos artísticos. He hablado sobre cine. He hablado sobre historia, también de historia de Culiacán. Bueno, no pretendo compararme con algún historiador ya, un académico, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Pues a uno le nace, ¿no? Querer informar. Si a alguien le agrada, pues qué bien, ¿verdad? Pero tengo un montaje basado en un cuento que escribí, que lo prolongué después, sobre el personaje de Fray Servando Teresa de Mier, que es uno de mis héroes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De la independencia, ¿no? Entonces tengo un trabajo que ha gustado bastante, ¿no? No siempre he logrado un buen público, ¿no? ¿Verdad? Porque no tengo el suficiente apoyo, ¿no? No hay una... Siempre me ha costado mi trabajo, ¿no? Siempre he estado invirtiendo, inclusive, en todo lo que he hecho. Has hecho cuentos. Ah, sí. Tengo una novela inédita también. Tengo una... yo la verdad no me entiendo por qué no me he interesado por darla a conocer ya buscando algún editor, ¿no? Tengo también un montaje teatral de Drácula. El texto es totalmente mío, ¿no? O sea, en el sentido de que es una idea nueva, ¿no? Que inclusive te puedo decir que no he visto ninguna película sobre el personaje, en ninguna puesta en escena, en ninguna película, ¿verdad? Que se sale de lo tradicional, ¿no? Porque no es una historia sobre el personaje, digamos, del entretenimiento, ¿no? ¿Verdad? O de la historia del personaje que se conoce, ¿no? Ahí yo hago una propuesta y también es crítica, ¿no? Es totalmente crítica el montaje, ¿no? Y ahorita le va muy bien a esta época que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque analizo al personaje desde el fondo de su mensaje, ¿no? O sea, no estoy hablando con esto que es un mensaje intencional de él, ¿no? Al mensaje al que me refiero yo es el origen de su conducta, ¿verdad? Digamos que el origen de su maldad, ¿no? Entendida como una defensa ante la vida, ¿no? Porque la maldad en ese sentido sería otro término, ¿verdad? O sea, todo una consecuencia de una situación traumática, ¿no? ¿Verdad? De una represión inclusive, por las formas establecidas por un gobierno, ¿no? Entonces es una crítica al imperialismo, ese Drácula, ¿no? ¿Verdad? Y es completamente teatral, ¿no? ¿Verdad? Yo me disfrazo del vampiro. Ya lo he presentado en Mazatlán, en Los Mochis me presenté una vez, y en el casino de Culiacán lo he presentado varias veces. Y tengo la intención de volverlo a montar, ¿no? Sobre todo en este tiempo. Le va muy bien, ¿verdad? Sobre todo por los acontecimientos que se están dando, ¿verdad? En el mundo. Es un monólogo. Es un monólogo, dura aproximadamente una hora y media, ¿no? Y ¿qué contiene mi Drácula? Contiene humor negro, contiene poesía, contiene historia, ¿verdad? Contiene pues, la actuación, ¿no? ¿Verdad? La actuación. ¿Te has censurado a ti mismo? ¿Cómo? ¿Te has censurado? A ver, explícame bien qué si has abordado en tu obra, o más bien si has hecho en tu obra una autocensura. ¿Por qué me lo preguntas? Quisiera saber. Ajá.
Tú lo manifestaste una vez en el periódico, que existe una cierta censura. Bueno, es que siempre hay actitudes en uno mismo, ¿verdad? Que a partir de las situaciones que se dan, porque si vamos a hablar con seriedad, ¿verdad? Por respeto a la gente que le interesa saber la verdad en ese sentido, ¿verdad? Por supuesto que el sistema establece una censura y también muchos artistas se han autocensurado también, ¿verdad? Pero eso es como castrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre encuentran, o sea, digamos que para quienes no están dispuestos a ir más allá de lo que su trabajo pudiera representar, ¿no? en su autenticidad, siempre hay limitaciones, siempre hay censura. ¿Por qué? Porque quienes promueven o organizan, o los directivos, siempre temen que el público se entere, se altere también, ¿verdad? Pero el arte es así, el arte abre camino donde sea. Bueno, si el arte se abre camino a pesar de la censura y de la autocensura, ¿no? ¿Verdad? Si revisamos la historia, actualmente hay grandes artistas, o sea, no es mi intención de compararme con nadie, ¿no? Pero si revisamos la historia, los artistas que son vigentes y que han hecho mucho ruido y que son apoyados por el sistema, que son promovidos, ¿verdad? Que son inclusive aún dentro del escándalo que se da, ¿no? Son artistas que forman parte del sistema mismo, ¿no? Son un artista que crea un escándalo, ¿verdad? Por sus obras y termina sometiéndose al Estado, al sistema, ¿verdad? Pues sí, es reconocido en ese sentido y es apoyado, ¿verdad? Pero hay artistas, la historia ilustra bastante bien esos ejemplos, ¿verdad? De artistas que a pesar de la censura impuesta, ¿no? Se abrieron camino y no estaban pensando en que iban a gozar de las ganancias de su obra, que ahora sí otros se están aprovechando, ¿no? El caso más, digamos, hay muchos, ¿no? Pero el más recurrente, diría yo, es el pintor holandés Vincent van Gogh, ¿no? Que hay dos versiones y yo pienso que más bien fue la que tengo, ¿no? La segunda, que no alcanzó a enterarse de que había vendido su primer cuadro cuando murió, ¿no? Y se vendió porque pues sus trabajos estaban en una galería, ¿no? Del hermano Theo, ¿verdad? Que fue el que lo apoyó para que pintara y sobreviviera, ¿no? Y bueno, te puedo hablar de muchos, ¿no? ¿Verdad? De artistas, ¿no? Pero no, ya entraríamos en otro tema. ¿Admiras a algún artista o has admirado a algún artista, algún pintor? Sí, se admira, claro. ¿A quién has? Por supuesto. Se admira de los clásicos, por ejemplo. Augusto Rodin, por ejemplo. Auguste Rodin. Un escultor que rompió también con el clasicismo en el siglo XIX, ¿no? ¿Verdad? Está también Henry Moore, ¿verdad? Ese ya es del siglo XX, ¿no? ¿Verdad? Es el más representativo del siglo XX, el inglés, ¿no? ¿Verdad? En las últimas épocas, ¿qué artista te ha gustado en los últimos años? Mira, no he estado pendiente, inclusive yo que una de mis satisfacciones es visitar los museos, ¿verdad? Y reconocer a los artistas también, ¿verdad? Ahorita no te puedo hablar de uno que sea actual, ¿no? Inclusive la forma en la escultura pues ha cambiado bastante, ¿no? ¿Verdad?
yo me quedé identificado con la escultura del siglo XX, ¿no? Pero la escultura moderna, ¿no? Moderna, es decir, la escultura de Henry Moore, por ejemplo, ¿verdad? Y en la pintura, pues, hay otros artistas también que he admirado. Ahí está el irlandés Francis Bacon, ¿no? ¿Verdad? Que inclusive algunos por ahí han dicho que tengo yo algo de él, ¿no? En la pintura, porque una cosa es que tú veas esa figura dinámica de la banca moderna, ¿verdad? Como así tengo otras esculturas por el estilo, ¿verdad? Y la otra corriente que he manejado la deformación en la figura, encontrando una gran calidad expresiva, ¿verdad? Que no representa precisamente el gusto común, ¿verdad? Sí, yo como artista he hecho trabajo de encargo, ¿verdad? He podido realizar algunas pinturas decorativas, ¿no? ¿Verdad? Pero no es mi línea y es tan poco tiempo el de la vida como para dedicarse a hacer cosas que no corresponden al sentido, digamos, real, auténtico del artista, ¿no? Como creador. Si nos puedes hablar sobre la técnica y este retrato que realicé. Sí. Sí, pero este es un retrato realista, ¿no? Y es dibujo, ¿no? Es dibujo a color, ¿verdad? Este retrato que te hice, ¿verdad? Que me encargaste, es un retrato a crayola, ¿no? A crayola de cera, ¿no? Si lo puedes poner. Sí, sí, es una figura realista, ¿no? A partir de una fotografía que me diste. Sí. Y los detalles ahí, pues te sugieren la escuela, porque tú eres maestro, ¿verdad? Sí. Y como fondo tienes la escuela, ¿no? ¿Verdad? No está distorsionado en lo absoluto, simplemente está dibujado de una manera, digamos, se puede decir una copia, ¿no? Del retrato, ¿no? Okay. ¿Algo más que quisieras agregar? Ya lo retiro. ¿Algo más que quisieras pues agregar? Pues ahí está la obra y esperando que haya oportunidad de exhibir pronto una nueva serie que tengo de esculturas en cerámica que se llama Los que vendrán. Y probablemente entre en una nueva fase de nuevo en la escultura, pero sí quiero sacar adelante algunos montajes de mis trabajos literarios, como el Drácula, y cerrar el ciclo de la novela, ¿no? Que tengo pendiente, ¿no? Que la empecé a escribir por allá. Claro, tengo años que no la reviso ni nada, ¿no? Tiene 3 ya hecho. ¿Cuándo empecé a escribirla? Déjame recordar. Por allá he entrado los 80. Y como dato adicional, ¿se puede comentar? Sí, claro. Mira. Es una historia de ficción, de ciencia ficción, ambientada en París en los años 50. Hay un elemento extraterrestre. Está ambientada en la época del existencialismo, ¿no? ¿Verdad? Porque los personajes son existencialistas. Un tanto Jean-Paul Sartre. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Yo envié en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo le envié una síntesis, ¿verdad? Pues no existía el internet, una síntesis traducida al francés al actor Alain Delon. Bueno, antes no lo comentaba, ahora sí me atrevo a decirlo, ¿no? ¿Por qué? Pues era un personaje con el que yo me identificaba, ¿no? Con sus personajes en las películas, sombrío, introvertido, que de introvertido no tenía nada, pero bueno, era el personaje, ¿no? ¿Verdad?
Tal vez una proyección de lo que realmente era, ¿no? Pero el caso es este, mira, yo lo encontré adecuado para representar en el cine al personaje de mi novela. Entonces, ¿qué hice? Hice una síntesis, la traduje al francés, la corregí ahí, alguien me ayudó, y en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1985, ¿no? Bueno, yo por telefax, ¿cómo le llamaban? Bueno, en una central de comunicaciones ahí le mandé la síntesis, ¿no? Como propuesta para un film. ¿Cómo logré enterarme de su dirección? Porque sin que nadie me lo dijera, yo supuse que en el Centro Cultural de la Embajada Francesa podían tener los nombres de los directores franceses, porque Delon era también director, después se volvió director, bueno, producía sus propias películas. El caso es de que fui a la embajada francesa, ¿verdad?, al IFAL, y me permitieron, no hubo ningún problema, se portaron muy amables, y me regalaron un libro con las direcciones de todos los directores franceses, y fue un obsequio, Ahí yo encontré la dirección de Delon, ¿verdad? Después, cuando ya no tenía cuando ya se me hacía difícil que se lograra con él, creo que se la di, le regalé el libro a un director de cine, Álvaro ¿cómo se llama? De apellido Blancarte, ¿no? El que dirigió Álvaro Blancarte. No, ese es el pintor, escultor, no. Se llama... de apellido Blancarte, bueno. Es que ya se me olvidó. Bueno, el caso es de que yo le mandé la síntesis a Delon y al tercer día me mandó una respuesta. Delon me mandó una respuesta explicándome de por qué no podía él atender mi asunto, ¿no? Muy bien. Aquí la cuestión es que llegó en 8 días la carta, pero está fechada al tercer día. O sea, en 3 días me dio una respuesta, porque me mandó una carta. Yo le expliqué ahí que me mandara la respuesta por carta. Al no poseer yo un telefax, me dijo, me mandó por carta la respuesta. Muy amable, explicándome de por qué no podía atender, porque ya el año, me decía que todo el año ya tenía ocupado el set para trabajo. Que por lo pronto las cuestiones de ciencia ficción no eran de su ámbito, quizá en una próxima ocasión. Muy amable me dio esa respuesta. Entonces, a pesar de que han pasado muchos años, yo todavía estoy pensando en realizar esa historia para el cine, porque pues tú sabes, ya cuando eres un creador hay muchas cosas que te apasionan, y si tienes habilidad para estar en muchas de ellas, es que bien, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que sí realmente es que cuando te planteas la idea de trabajar en una sola línea de tu actividad artística, tienes mayores logros, al menos para la satisfacción personal, ¿no? Y bueno, pues ahí la dejamos. Muchísimas gracias. Sí.